igqirha lendlela ke nguqongqothane igqirha lendlela kuthiwa nguqongqothane igqirha lendlela yama nguqongqothane igqirha. Hola a todos nuestros auditores, auditoras, socios, socias, amigos y amigas. Queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio, una vez más, del mejor podcast de Chile que se llama África Conecta, el podcast de la Fundación de Africa Dream. Acá en el micrófono 2 tengo a mi amigo Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Jorge, muy bien. Ya después de algún tiempo, de nuevo comenzamos esta grabación de podcast a la distancia. Sí, una vez más a la distancia. Algún día tendremos la oportunidad de grabar de manera presencial, pero la salud primero ante todo, así que también decirle a nuestros amigos y amigas que se estén cuidando, que no salgan si es que no es necesario, protéjase del COVID. Así que vamos a escuchar este episodio, que está muy bueno sobre todo. ¿O no, Cristian? Sí, el episodio de hoy día está súper interesante. Hablamos de cultura, sobre todo, y hablamos de realidades que conocemos muchas veces solo por la televisión. Sí, de vez en cuando hay que... nos gustaría que todas las realidades fueran buenas, positivas, felices, alegres, pero a veces hay que tener una ducha de realidad para darse cuenta de lo que también lo que está ocurriendo, a veces al lado de esa felicidad. Así que no esperemos más y vamos con este nuevo episodio de África Conecta. El podcast. En Africa Dream sabemos que no todo es alegría, no, a pesar que siempre nos gustaría, hay distintas realidades en las que, digamos, está lo contrario a lo que es una buena situación. Fue así que nos enteramos que en Nigeria, en el presente mes, hubo un secuestro masivo de niños hechos por Boko Haram. Y yo sé tú que, Cristian, nos podrías tal vez actualizar, informar o contar qué fue lo que pasó exactamente con más exactitud lo que ocurrió en Nigeria. Sí, mire, yo creo que más que contar lo que sucedió, Jorge, porque un secuestro es eso, ¿no? Es el rapto de personas con distintos tipos de motivos. En este caso, el motivo principal es más bien producto de un fanatismo religioso. Entonces, cuando hablamos de que existen este tipo de conductas en personas que dicen ser creyentes de una religión u otra, necesariamente debemos saber el contexto de cómo se origina esto. Entonces, un poquito contándote a ti y a todas las personas que nos escuchan, en África cerca del 40%, incluso un poco más, de las personas dice ser o pertenecer a la religión musulmana, al Islam. Cerca también de un 40-45% dice pertenecer a religiones ligadas al cristianismo. Ambas religiones pertenecen a una creencia monoteísta, es decir, que creen en un Dios. En el caso del Islam, de los musulmanes, ellos creen en Alá como el Dios único para ellos. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque el origen de estos grupos terroristas que muchas veces nosotros hemos conocido a través de las películas, a través de noticias como esta, por ejemplo, hacen que muchas veces y muchas personas puedan encasillar a una religión de forma negativa. Entonces, ¿cómo comienza esto? Si nos remontamos la historia, los medios también contribuyen a que el Islam y los musulmanes tengan cierta connotación negativa alrededor del mundo, sobre todo en países donde no existe el Islam. Por ejemplo, acá en Sudamérica, si bien hay personas que son musulmanes, son muy poquitos, es una minoría muy muy pequeña y no conocemos mucho de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El año 2001, el 11 de septiembre, ocurre este gran atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Sí, o sea, recuerdo, ya era muy pequeño, pero sí recuerdo que yo estaba en el colegio cuando pasó. Claro, bueno, yo quizás soy un poco más grande que tú, pero también estaba en el colegio. De hecho me acuerdo el día exacto, en un recreo, que nos avisaron, digamos, de esto, porque fue una noticia mundial. O sea, claro, fue el 11 de septiembre, también me acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con esto? Desde ahí comienza toda una especie de difusión comunicacional contra
los musulmanes, ¿ya? Y quizás no era totalmente dirigido hacia ello o no era la intención, pero realmente nos dieron a conocer una parte que no nos gusta no de la religión, sino más bien de gente que profesa o dice ser musulmán. Ahora bien, es importante saber que uno de los pilares importantes de la ley islámica es la yihad, ¿ya? Yo creo que muchas veces hemos escuchado esto de la yihad. Sí, no sé si tal vez ahí podría explicarlos para nuestros auditores, de repente ahí las palabras, porque claro, uno lo escucha, pero ¿cuál es el real significado? Exactamente, mira, la yihad, como te decía yo, es un pilar de la ley islámica, es un principio más bien noble que habla de la lucha por la causa de Dios, de Alá, y la defensa del Islam. Ahora, este concepto de la yihad se ha ido deformando, como yo decía antes, se ha creado una mala imagen de los musulmanes a través de los medios, a través, por ejemplo, de Hollywood. Vemos las películas muchas veces como hay películas solamente fundamentadas en terrorismo islámico. Entonces, ¿qué pasa? Nos llega ese tipo de cosas a nosotros y como no tenemos más información o no somos tan cercanos a ese tipo de realidades, pensamos que esta religión está ligada solamente a eso y no es así. Ahora, hay que pensar también un poco el contexto de esto y qué dice la religión islámica. ¿Cómo se entiende en el Islam quién es Dios o qué es Dios? Para ellos, por ejemplo, Alá, que es Dios, significa todo, que no hay más que Él, que Alá todo lo sabe, todo lo escucha y es amigo solamente de los que creen en Él. Entonces, ¿Y eso tú dirías que es muy distinto a la religión católica? ¿O el Dios católico sabe menos que el Dios de Alá? no, para nada, mira, aquí, bueno, ese es un tema totalmente distinto, digamos, pues las religiones monoteístas, las religiones que creen en solo un Dios, son más bien similares, ¿ya? Entonces, si bien es posible que, por ejemplo, estos musulmanes piensen, los musulmanes más radicales, piensen quizás que este Dios es el único, por lo tanto todos los otros dioses no existen y hay que eliminarlos. Bueno, esa es parte del fanatismo religioso. Y lo mismo existe, por ejemplo, en el cristianismo. Conocemos muchos grupos fanáticos religiosos cristianos que piensan lo mismo y toman la vía de la violencia para atacar a las otras religiones, por ejemplo. Y este es uno de los pilares que podríamos decir la yihad mal pensada o mal racionada ha tomado el lado de la violencia. Claro, entonces ahora, ¿cómo relacionamos, digamos, este contexto religioso, ¿verdad? Toda la introducción religiosa que acabaste de hacer, con el secuestro de estos niños? ¿Cómo la religión justifica o dónde, digamos, nace la idea de justificar este secuestro? Si pensamos en esta religión en particular y si te pones a estudiar, la religión por ningún motivo y el pensamiento más puro de la religión islámica no va a avalar ese tipo de violencia. Es más, hay un concepto equivocado de guerra santa. Por lo mismo, son los fanáticos religiosos que buscan, por ejemplo, destruir otras religiones, convertir a otras personas a la fuerza para que crean en lo que ellos creen, también dominar a otros por medio de los engaños. Entonces, lo que por ejemplo el Corán dice, que es el libro sagrado de los musulmanes, el Corán siempre hace un llamado permanente al diálogo, a que Dios, Alá, te escucha, a que Alá va a estar contigo, a que no vayas a atacar a tus enemigos, si no es por medio de, por ejemplo, la oración, la contemplación, el control de las emociones. Y en este sentido, la yihad en su significado real, en su significado realmente verdadero, quiere decir otra cosa. ¿Y cuál sería para ti, digamos? Bueno, no lo que significa para mí en realidad la yihad, sino que lo que verdaderamente el Islam dice que es, o el Corán dice que es. La yihad viene de una palabra que es la yahada, que significa esforzarse, realizar una labor o una misión difícil y luchar. Ahora, ¿por qué esta lucha? ¿A qué se refiere? Aquí tiene que ver mucho la interpretación que le damos a las sagradas escrituras de esta religión u otra en los libros sagrados. Entonces, esta lucha va más bien enfocada a lo que el esfuerzo que el creyente coloca en el camino de Dios. La lucha por la causa del Islam es más bien la lucha que tiene el creyente contra su ego, contra sus pasiones, el dominio de sí mismo,
ese tipo de lucha es la que verdaderamente quiere decir yihad, ¿ya? De hecho, la palabra, el concepto de yihad es mucho más largo, es yihad fi sabilillah, que es como la lucha por la causa del Islam. ¿Y cuál es la causa? La que te decía recién. Esta lucha interior que tiene el hombre consigo mismo. Y digamos, y el secuestro entonces de los niños, tú lo, digamos, para transformarlo en como niños soldados, digamos, un tema más de adoctrinamiento, dices tú. ¿Cómo entender esto, digamos? ¿Para qué secuestraría a unos niños? ¿Recompensa? Mira, aquí vuelvo yo creo que al concepto de guerra santa es como una contradicción, ¿no? Porque la palabra santo o santa es una contradicción total con guerra, ¿no? Porque la santidad habla de bondad, de hacer siempre el bien, y la guerra habla todo lo contrario, ¿no? Si pensamos en por ejemplo, en estos ataques que hace este grupo terrorista. Aquí yo creo que podríamos tomarlo como que este grupo malinterpreta, digamos, su misma creencia y comete estos actos en contra de civiles y de gente común y corriente por varios motivos. Lo que más se plantea es que son motivos políticos, ¿ya? Entonces, lo que pasa cuando se crea este hoy día denominado grupo terrorista Boko Haram es que ellos quieren crear un gobierno bajo la ley islámica, ¿ya? Pero bajo la ley islámica que ellos consideran que es la ley islámica o que ellos interpretan que es la ley islámica, que es que toda la gente crea en Alá, a la fuerza, también que todos sigan, digamos, las leyes islámicas, el comportamiento moral, etcétera, islámico, y por supuesto ellos están en contra, por ejemplo, de todo lo que es el liberalismo, la democracia, la libre opinión, etcétera. Claro, como que hay uno igual llega y se pregunta, digamos, el fanatismo que llega a aumentar el odio, ¿verdad? Es como de dónde surge tanto odio, ¿verdad? Como una franquicia del terror, porque yo igual estoy buscando información y veo que bueno, claramente los que secuestran más son niñas más que niños. Y acá estoy viendo distintos episodios, como en Chibok en 2021, estudiantes de Damasak en 2015 y las niñas de Dapchi en 2018. Entonces, esto no es un hecho aislado, único, sino que algo que ya décadas y suma y sigue. Sí, exactamente. De hecho, este grupo terrorista comienza el 2002 y ya se hace mucho más conocido el 2014 con este secuestro eran cercanos a 300 niñas que fueron secuestradas de una escuela, fueron solamente mujeres. Con el tiempo estas niñas, 100 de ellas fueron liberadas, ya fueron liberadas bajo un intercambio ahí que hubo con el grupo terrorista, este tipo de negociaciones que se hace siempre, y 100 de ellas hoy día actualmente no se sabe qué pasó. Entonces hay muchas teorías, ¿no? Pero principalmente estos grupos terroristas como se financian gracias a estas medidas extremas como los secuestros. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, secuestran incluso a personal humanitario que está en los países, a civiles, a políticos, y cobran rescates por aquello. Y así es como se van financiando. Entonces, este grupo terrorista se destaca principalmente por hacer ataques súper despiadados, como por ejemplo el rapto, ataques suicidas, bombardeos a civiles, aldeas pequeñas. En un país, Nigeria, no sé si tú sabes, pero Nigeria es de los países con mayores índices de pobreza en África y con los índices de riqueza mayores en África y con los niveles de desigualdad también muy altos entre norte y sur. Quizás eso nos parece como un poco conocido aquí, ¿no? Claro, un poco familiar. Exacto, un poco familiar. Pero Nigeria se destaca por eso, por ser de los países con índice de pobreza más alto. ¿Y qué sabías tú de ayuda internacional o bueno, usted que está ahí en su... ahí es usted estudioso de las relaciones internacionales, ¿cómo que es bueno intervenir? ¿Se debe intervenir? ¿Se ha intervenido? ¿Qué has visto tú de la ayuda de otros países? Mira, principalmente en Nigeria, si bien hay grupos, por ejemplo, ONGs que trabajan allá, se hace siempre más peligroso, ¿no? Cada día poder establecer ayuda humanitaria. Ahora la ONU estima, por ejemplo, en
cerca de 3 millones de personas los desplazados que se han movido a otros países. Entonces la ayuda ha estado quizás más ligada a eso, ¿no? Ayudar a esas personas que se desplazan de forma obligatoria, forzada, a fronteras donde hay campamentos y viven todo lo que vemos de repente en la televisión, ¿no? Claro, acoger al migrante, ¿no? Una forma, digamos, no vamos a intervenir en tu país, pero te podemos ayudar con un hogar y, digamos, lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Cuando vemos la frontera, cuando vivimos en el norte, en los casos de los venezolanos, vemos situaciones inestables en los países, entonces lo único que te queda es dejar tu hogar, tu tierra. Sí, claro, entonces la situación es totalmente denigrante, ¿no? La humanidad, yo creo que no lograríamos comprender cómo las personas quizá ven su humanidad totalmente desintegrada por este desplazamiento que tienen que hacer de forma forzosa. Y mira, la verdad es que es difícil, ¿no? Porque son países que son muy lejanos a nosotros y si uno piensa en cómo ayudar, la verdad es que se te sale de las manos, ¿no? No hay mucho que uno pueda hacer. Sí, ahí de repente uno, claro, se siente imposibilitado y no hay mucho que hacer nomás, pues solamente ayudar en lo que mejor se pueda. Tal vez en verdad informarnos y reflexionar acerca de la situación. Al final igual la inestabilidad no es que, o sea, no es que no pueda ocurrir acá. Puede ser difícil que ocurra, pero no es algo imposible. No, claro, o sea, recordemos ejemplos, el ejemplo colombiano de todos los desplazados que hubieron con las guerrillas 20, 30 años atrás. También pasó lo mismo, ¿no? Porque mucha gente tuvo que arrancar de sus lugares, tuvo que moverse porque ocupaban los lugares para la plantación de cocaína, etcétera. Entonces, no es una realidad tan lejana a nosotros. Y si le preguntamos a personas de 40 años hoy día, colombianos, venezolanos, van a hablarnos de eso, de que conocieron gente que tuvo que arrancar de Colombia, por ejemplo, por estas situaciones, o en Brasil también. Entonces yo pienso en el trabajo que hace la Fundación, en también colaborar con la formación de personas en África, mandando apoyo humanitario, profesional desde aquí. Entonces, en un momento uno dice, bueno, a largo plazo lo más probable, o quizás la esperanza que uno tiene, es que estas personas que una vez quizás fueron formadas por Africa Dream, en tierra africana, puedan colaborar en hacer algo por su continente. Una especie de retribución. Interesante tema, Cristian. Creo que es denso, nos da un momento para reflexionar. Así que hay que decirle a nuestros auditores que ahí nos dejen en los comentarios, por ejemplo, en nuestras redes, para que nos comenten de la situación que han pensado o qué les gustaría hacer. No sé si te parece tomar un descanso para seguir. Sí, vamos entonces a un pequeño receso. Sí, un receso, así que vamos, pero primero vamos con estos comerciales. En sus 16 años de existencia, Fundación Africa Dream ha enviado más de 60 voluntarios a 7 distintos países africanos. Siempre nos hemos destacado por la diversidad entre nuestros voluntarios, donde profesores, ingenieros, enfermeras, médicos, terapeutas, entre otros tantos profesionales, han podido realizar un voluntariado en tierras africanas. Tú también puedes ser parte de este camino. Con tu aporte seguiremos enviando voluntarios al continente africano. Hazte socio. Bueno, luego de este receso, Jorge, ¿qué nos traes esta semana? Sí, yo el otro día me estaba acordando de una película. Yo sé que la han visto porque fue conocida y bueno, puso un tema en la mesa, en la palestra, que fue la película Diamantes de Sangre. No sé si tú la viste. Sí, la vi, pero hace mucho tiempo. Sí, mira, yo la vi y claro, todo el tema, bueno, como tú hablaste, el tema de Hollywood, cómo nos presentan las realidades, lo que ocurre en otras partes. Y después me pregunté, ya, pero ¿cuál es el contexto del Diamantes de Sangre? ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? Porque lo que uno ve en la película es un actor, una actriz, ¿verdad? Caracterizado y claramente una película más de acción, ¿verdad? Como un agente de otro país va a salvar a un ciudadano, ¿verdad? De ese lugar. Yo me pregunté ya, ¿qué está ocurriendo en ese lugar? ¿Cuál es el contexto de la película? Pero primero yo dije ya, ¿qué es un Diamantes de Sangre? ¿Es algo de la película o es un concepto? Entonces yo estoy buscando y se define como una piedra en bruto, que en este caso son los diamantes, que son relacionados con las guerras, que en el caso africano sería las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, el Congo y República Centroafricana.
después busqué en datos y estábamos viendo que se estima que los diamantes, ¿verdad? El contrabando de estos diamantes, desde la zona del conflicto, representan un 5% de la circulación, que no es mucho, no es que sea la gran mayoría, pero no es coincidencia, ¿verdad? Que justo las tres guerras más grandes, ¿verdad? En África en el último tiempo han sido en lugares donde nacen estos diamantes, ¿verdad? Que son en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Entonces llama la atención. Entonces en este caso la película está ambientada en Sierra Leona, que es donde me voy a enfocar en esta ocasión. Sierra Leona es uno de los, bueno, además de, aparte de Nigeria, ¿verdad? Como tú dijiste antes, uno de los países con mayor índice de pobreza, ¿verdad? Tiene un 70% de la población en esa situación. Y lo más curioso o lo más paradójico es que su riqueza, la riqueza del país, que son los recursos naturales, tiene que ver con los diamantes. Entonces es curioso que teniendo un recurso tan lujoso, al mismo tiempo esté provocando o esté impidiendo el desarrollo del país. Entonces al final es ver cómo la codicia y la violencia han convertido en una causa de conflicto armado. Y esto duró una década. Pero claro, ¿fue Sierra Leona probablemente un país en paz? O sea, ¿siempre ha estado en paz? Bueno, tú ahora nos acabaste de decir con la introducción en el contexto religioso, ¿verdad? Pero desde tiempo, no hace tanto, ¿verdad? Que Sierra Leona es un país, digamos, joven en su independencia. O sea, Sierra Leona se independizó en el año 61. Entonces, es un país que, bueno, no es como nosotros que tenemos 200 años, o un poco más. Digamos, ellos tuvieron la emancipación con elecciones libres, en las que salió el presidente Margai, que es de origen mende. Digamos, los Mendes, ya, pero con S, no con Z, por favor, mantuvieron el control del Estado durante toda la década de los 60. Ya, o sea, es como una especie de oligarquía que al final favorecieron su propio colectivo, o sea, al final terminó aumentando la desigualdad, sobre todo diferencias étnicas. Y frente a ese dominio, claramente nace otro grupo que se revela, ¿verdad? Los criollos que mediante el liderazgo de Stevens, que es de Limba, que fue el que dirigió, digamos, el Congreso de todo el pueblo, APS por su acrónimo en inglés, alcanza el poder, ¿cachai? En el 61, pero no fue hasta el 71 cuando pudo ejercer de manera efectiva su cargo. Y aunque él, digamos, logró el cargo, aún así los sucesivos golpes de Estado fueron prácticamente 15 años de inestabilidad también. Entonces, si tú dices que la década, digamos, de Gustavo Méndez fue horrible, imagínate que Stevens después tuvo los 80 y los 90 con la crisis económica y el autorismo, digamos, por la inestabilidad. O sea, paz prácticamente no ha habido en Sierra Leona. Oye, Jorge, pero ¿qué ha pasado después de eso? Sí, mira, para que sigamos después con todos los hechos. Después de Stevens llegó Joseph Momo, que fue en el año 1985, y él fue el que tuvo que lidiar con las consecuencias, digamos, del estallido, digamos, de la guerra civil que fue en el país vecino de Liberia. Entonces, ¿qué tiene que ver el país vecino en todo esto? Es que Sierra Leona, digamos, donde estaba Momo, jugó un papel muy importante para que la guerra civil en Liberia no triunfara, digamos, por el bando, digamos, enemigo, digamos, por el bando de la CEDEAO, que era la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Entonces la actuación de estas tropas, ¿verdad?, impidió que Charles Taylor, que era el líder rebelde, pudiera tomar la capital liberiana. Entonces al final, ¿qué hizo Charles Taylor? Lo que hizo fue planear el derrocamiento de Momo. O sea, él intervino en el país vecino para él poder después seguir con la guerra civil en Liberia. Entonces al final lo que él hizo con su compatriota Foday Sankoh, ¿verdad?, que ya se conocían con el Frente FRU, con el Frente Revolucionario Unido, para poder derrocar a Momo. Entonces ahí donde en el sur de Sierra Leona comienza la guerra civil. Y ahí después ya digamos, se apoderó de todo el país, y una vez más, digamos, bueno, después ya llegando al 91, ya más o menos cuando llegó Foday Sankoh al poder, empezó ya después este enfrentamiento armado que ya relaciona ya por primera vez el tema de los diamantes.
Entonces es donde nace esta lucha sin cuartel que ya cobró, digamos, en ese periodo 50.000 vidas. Y no fue hasta el 2002, cuando ya fue la intervención internacional la que tuvo que empezar para poder derrocar, ¿verdad?, esta tiranía de Fuad Sanko por parte, en este caso, del Reino Unido. Ya, pero a ver, ¿podrías tú explicarnos un poco más dónde aparecen los diamantes? Bueno, claramente los diamantes como un bien económico sirve para, digamos, las guerrillas. Pero ¿cuáles son las características de estos diamantes? Que al final igual el precio con que vendían desde Sierra Leona los diamantes era inferior al que podría alcanzar realmente los diamantes extraídos de manera legal. De hecho, digamos, claro, cómo se mantenía, digamos, cómo era, claro, el FRU, digamos, este frente, controlaba el 80% de los yacimientos de diamante. Entonces, cuando ya con toda esta noticia se empezó a propagar por el mundo, ya con la facilidad de las conexiones, ahí comienza un movimiento internacional que solicitaba la prohibición del comercio internacional de los diamantes manchados para la financiación de la guerra. Y así fue ya como ya en los años 2000, mediante el proceso de Kimberley, que fue una forma, o digamos, un proceso que lo que hacía era configurar un sistema de certificaciones. Así que era para evitar la financiación de los grupos armados. Entonces es aquí donde tú con este proceso ya tú podías decir cuál es el origen de los diamantes. Bueno, pero al final, ¿qué es esto del proceso Kimberley? El proceso de Kimberley básicamente lo que te dice que se certifica un diamante, digamos, exportado de África, y el país importador tiene que comprometer a que no se lo va, digamos, que la adquisición de ese diamante tiene que ser sí o sí certificado, o sea, es algo mutuo. Es decir, ya, África se compromete a exportar diamantes que no estén, digamos, manchados de sangre, y el país importador tiene que comprometerse a adquirir, digamos, el interés de que se quiere diamantes que estén certificados sin sangre. Entonces, y el proceso de Kimberley, lo genial, digamos, es que igual van aumentando los miembros, que hasta ahora participan 49 miembros, que al final eso se representa en 75 países. Entonces ahí de a poquito se van sumando mucho más. Pero ahora, ¿qué es, digamos, en el año 2021 de Sierra Leona? En la actualidad, bueno, ya terminó todo este proceso, digamos, sangriento, pero al final se encuentran con otros desafíos actualmente, que son superar claramente los fantasmas del pasado, ¿verdad? O sea, la historia se hereda, enfrentar todo lo que anteriormente ocurrió, y luego después viene enfrentar los desafíos del siglo XXI, que para ellos no es solamente un desarrollo económico, sino que también tiene un desarrollo social, el desarrollo ambiental por todo el tema del cambio climático. No sé qué te pareció la historia, Cristian. Sí, súper interesante. Mira, yo creo que nunca voy a comprar un diamante, pero pero es interesante saber que este tipo de economías restringidas por algunos tienen su trasfondo, ¿no? Y por ejemplo, claro, como yo decía antes, Hollywood nos enseña cosas que muchas veces exageran, digamos, por un motivo comercial. Siempre es bueno investigar un poco más y saber qué hay detrás de la historia que se nos está relatando. Claro, igual yo creo que con esto no estamos diciendo que no compren diamantes, sino que es una mayor conciencia en respecto a lo que uno compra, porque al final es lo mismo que ocurre con las poleras, de repente, que uno sabe que las hacen, o las zapatillas que las hacen en Vietnam, en China, es ser consciente de lo que uno está comprando. Y a pesar de que el diamante uno puede decir que es un lujo, que requiere mucha un proceso tal vez mayor, bueno, también tiene su zona de conflicto y ha generado un conflicto. Entonces es llamar a eso a nuestros auditores. Bueno, yo creo que ha sido un episodio largo, así que vamos a despedirnos, vamos a agradecer a todos los que nos escucharon, vamos a dejaros también invitados a todos porque el próximo episodio tenemos invitado muy especial. Sí, vamos a seguir con la entrevista, vamos a seguir con ese ritmo, así que ojalá les haya gustado el tema y no olvidar que sin Chile no hay África.